Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, don Julio. Y bueno, llegamos a la penúltima presentación de este módulo, tocando un tema que es un tema bastante interesante, que ha despertado harto interés en el último tiempo, en los últimos años, me atrevería a decir. Eh, las publicaciones que se hacen de inteligencia artificial en nuestro ámbito de la radiología va increciendo constantemente. Entonces, no queríamos que este tema estuviese ausente, también porque jugó un rol también en la pandemia, un rol no protagónico, pero sí presente, porque estamos recién aprendiendo, estamos recién relacionándonos con esta nueva tecnología, estamos aprendiendo a conocerla, aprendiendo a conocer sus prestaciones. Pero en Clínica Alemana no quedamos ausentes de esto y logramos tener algún grado de experiencia con un software que voy a presentar acá, que utilizamos para poder identificar y cuantificar el compromiso pulmonar con la inteligencia artificial. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver tres grandes puntos. El primero de ellos, vamos a introducir el concepto de inteligencia artificial, vamos a conversar acerca de algunos términos que a lo mejor nosotros hemos escuchado, que hemos leído, ya han salido en esta jornada, a lo largo de esta jornada, algunos términos como machine learning, como deep learning, pero vamos a tratar de ordenarlos, vamos a tratar de darle un contexto para que podamos familiarizarnos de mejor forma. Una vez que tengamos esto, vamos a pasar al segundo tema, que es Pneumonia Analysis, que este es el software que nosotros ocupamos en Clínica Alemana, que es de Siemens, eh, para poder hacer esta identificación y cuantificación del compromiso pulmonar, que trabaja con estos conceptos que vamos a aclarar en el primer punto. Y como tercer punto, vamos a ver qué estamos haciendo con los datos, qué estamos haciendo con los datos que salieron de este software de inteligencia artificial que se llama Pneumonia Analysis, qué estamos haciendo actualmente, cómo los manejamos, para qué nos puede servir, etc. Entonces vamos a viajar a lo largo de esta presentación a través de estos tres grandes puntos. Vamos a partir por el primero de ellos y vamos a definir lo que es la inteligencia artificial. Contarles que la inteligencia artificial es el gran conjunto de todo lo que vamos a hablar más adelante. Y la inteligencia artificial no es nada más ni nada menos que lograr que una máquina sea capaz de realizar funciones cognitivas típicas de los humanos. Como por ejemplo, un auto que se conduce en forma autónoma, emulando una tarea que pareciera requerir habilidades cognitivas elevadas. El día de hoy, por ejemplo, para nosotros tomar un vehículo y manejarlo, a lo mejor es pan de cada día, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en las habilidades que tenemos que desarrollar para poder ir manejando, la atención con los sentidos, visión, audición, estar pendiente, bueno, de la velocidad, de cuando nos vamos acercando a una esquina que tenemos que detener, estar pendiente del vehículo que está delante, del vehículo que está detrás, pareciera ser que involucra varias habilidades cognitivas. Entonces, lograr construir un vehículo que se maneje en forma autónoma no es tarea fácil, sino que todo lo contrario, es difícil. La inteligencia artificial ha tomado esto como challenge, el poder lograr automóviles autónomos. Otro ejemplo puede ser un robot capaz de interactuar con humanos, incluso con expresiones faciales. Hemos visto en algunos reportajes últimamente que se dice que en unos próximos años nos vamos a ser capaces si es que, de diferenciar si es que estamos hablando con un robot o con una persona normal. Entonces, la inteligencia artificial también ha abrazado esto como objetivo. Otro ejemplo un poco más simples, pero no menos complejos, está, por ejemplo, un chatbot inteligente que puede interactuar en forma eficiente en una mesa de ayuda. Hoy, a más de alguno de nosotros, cuando ha ingresado a alguna página de internet, le aparece un chat de ayuda abajo. En la gran mayoría de las páginas no funciona tan bien. Uno le hace alguna pregunta y uno se da cuenta de que la respuesta es bastante como automática y como que está preestablecida. Un chatbot que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, no debiéramos ser capaces de diferenciar si es que estoy hablando con una máquina o estoy hablando con una persona real. Entonces, actualmente hay chatbots inteligentes, pero que usan algoritmos de inteligencia artificial. Los que nosotros nos enfrentamos y que no tienen alto rendimiento, ocupan algoritmos simples que no alcanzan a cumplir con las exigencias de lo que es la inteligencia artificial. Y por último, como ejemplo, asistentes capaces de entender un lenguaje natural. O sea, hace algunos par de años hablarle a algo y que este algo ejecutara alguna tarea que yo le estoy diciendo en forma verbal era casi impensado.
pero hoy, por ejemplo, tenemos a la famosa Alexa, que tú les hablas a Alexa y Alexa es capaz de subir el volumen de la televisión, bajar el volumen o cambiar la radio, por ejemplo. También es un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, esto de lograr que una máquina sea capaz de realizar funciones cognitivas típicas de los humanos es el gran conjunto de lo que es la inteligencia artificial. Ahora vamos a ir viendo los subconjuntos. Un subconjunto importante de la inteligencia artificial es que es lo que nosotros conocemos como machine learning o aprendizaje de máquina. Logra hacer que una máquina sea capaz de aprender, pero a esta máquina, a esta máquina que nosotros podemos, puede ser un algoritmo matemático en forma simple, nosotros tenemos que entrenarlo. Tenemos que darle un conjunto de datos para que este algoritmo aprenda de esos datos. Y el objetivo principal del Machine Learning principalmente es hacer predicciones. Una vez que yo entreno al algoritmo con estos datos de entrenamiento, si yo el día de mañana le ingreso al algoritmo un dato nuevo, el algoritmo, en base a lo que aprendió, me va a dar un resultado final. Y dentro de este gran grupo del Machine Learning hay dos grandes principales subconjuntos aún, que es el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando yo le doy una etiqueta al conjunto de datos que va a entrenar. Por ejemplo, si quiero que el algoritmo de Machine Learning reconozca un cliente que se fugó o no de la banca, de un banco específico, que ya dejó de ser cliente, yo le tengo que, en este conjunto de datos de entrenamiento, tiene que ir una columna que diga que si ese cliente se fugó o no se fugó. Y todas las otras columnas del dato de entrenamiento pueden ser la edad del cliente, si es que tiene cuenta corriente o no, si es que tiene tarjeta de crédito o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que ir una columna en donde yo le digo al algoritmo que ese paciente se fugó o no. Eso se llama aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje no supervisado es cuando esta columna no va. Entonces existen algoritmos de Machine Learning que son capaces de segmentar un conjunto de datos de acuerdo a las características de las columnas sin saber la etiqueta. Esto es Machine Learning. Después vamos a ver un subconjunto más chiquitito, más pequeño, que es el Deep Learning. Y el Deep Learning es un subconjunto de este Machine Learning, pero aquí ocupa lo que nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, en la mañana, que hubo un trabajo científico que habló de eso, que ocupa lo que nosotros conocemos como redes neuronales. Y las redes neuronales es un algoritmo también matemático que simula el funcionamiento de una célula biológica. Después vamos a explicar un poco. Pero este es el orden. Este es el orden. Entonces tenemos inteligencia artificial como el gran conjunto, después tenemos el machine learning como un subconjunto y tenemos el deep learning como un subconjunto. Aparecen también términos como el big data. ¿Por qué? Porque para hacer inteligencia artificial, para hacer machine learning, para hacer deep learning, necesitamos manejar una gran cantidad de datos, porque necesitamos entrenar el modelo. Para poder entrenar el modelo, mientras más cantidad de datos tenga, el modelo va a tener mejor rendimiento. Por lo tanto, aparece el concepto de big data, la manipulación, la recolección y cómo voy a transformar los datos para poder decirle a los distintos modelos cómo tienen que entrenarse. Y también existe un término que se llama el data science, que es la ciencia de datos, que este subconjunto involucra varias cosas de las cuatro que hemos nombrado anteriormente, que por razones de tiempo no lo podemos explicar, pero también existe. Entonces, dentro de los algoritmos, nosotros tenemos algoritmos matemáticos del Machine Learning y del Deep Learning que pueden clasificar, pueden ser algoritmos de regresión, que pueden asociar o que pueden segmentar datos. Los más utilizados son los que clasifican, entre ellos está el árbol de decisión, el random forest, el Q-nearest neighbor, el super vector machine, el naive bayes y red neuronales. Cuando hablamos de red neuronales ya estamos hablando de un aprendizaje profundo, de un deep learning. Y esta es una red neuronal simple que, por ejemplo, tiene mucho rendimiento y muy buen rendimiento en reconocimiento de imágenes. Y es ahí la razón de por qué nosotros en radiología no escuchamos tanto del árbol de decisión, del random forest, del super vector machine, sino más bien escuchamos más de las redes neuronales, porque tienen un muy buen rendimiento en lo que es el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, una red neuronal es capaz de identificar esta imagen como un gato. Lo clasifica como un gato y no como un perro, no como un oso, etcétera, etcétera.
Entonces esta red neuronal es capaz de identificar imágenes. Entonces, para poder entender el Pneumonia Analysis, que es el software que utilizamos para poder hacer la cuantificación y la identificación de compromiso pulmonar, tenemos que hablar de lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales, como nosotros estamos familiarizados a ver las células, ¿cierto? Por nuestro bagaje biológico. La célula está conformada por dendritas, por un soma, por un axón y por conexiones que van a ir a unirse con otra neurona. Bueno, los matemáticos hicieron un modelado de esta neurona, lo hicieron en forma matemática, y es lo que ustedes ven aquí abajo. Entonces tenemos entradas, que son las dendritas, tenemos un soma, que vendría siendo una sumatoria y una función, y tenemos output o salidas, dependiendo de lo que queremos lograr. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del auto, las entradas, por ejemplo, me interesa saber que el auto se detenga o avance. Solamente eso. Si el auto se detiene o se avance depende de las entradas, y las entradas pueden ser, por ejemplo, el nivel de iluminación que tengo en el exterior, que puede ser X1, o sea, XY. XJ puede ser, por ejemplo, qué tan resbaladizo sea el pavimento, y XN es qué tan cercano está la esquina, por ejemplo. Son distintas entradas. A estas entradas yo le voy a dar una ponderación, lo multiplico por un número que va a decir qué tan importante es ese factor para que el auto se detenga o avance. Entonces, esta W que está acá es la ponderación que yo hago con las distintas entradas. Nuevamente después hago una sumatoria de estos factores, y tengo un solo valor que ingresa al cerebro de esto. Y este cerebro son funciones matemáticas. En este caso tengo una función sigmoidea que se llama, pero pueden ser varias funciones dependiendo de lo que yo quiero hacer. Entonces, en esta función sigmoidea, por ejemplo, los valores que se acercan a 1 va a decir que el auto, por ejemplo, avance. Los valores que se acercan a -1 va a decir que el auto se detenga. Por lo tanto, dependiendo de las entradas, con esta función matemática que yo modelo, dependiendo de lo que quiero lograr, yo logro que el vehículo se detenga o avance. Ahora, que se detenga o avance el auto no es lo que yo quiero lograr. Lo que yo quiero lograr es que se maneje en forma rápida y automática. Entonces hay muchas otras funciones que necesito incorporar al modelo. Es por eso que aquí yo no necesito solo una neurona, necesito muchas neuronas. Y es ahí donde yo digo que se forma una red neuronal matemática que modele todo lo que yo necesito para que el auto funcione automáticamente. ¿Sí? Por eso se llaman redes neuronales. Las redes neuronales, o el deep learning, que ya podemos decir que son sinónimos, tuvieron hitos súper importantes. El mayor hito que cumplió fue que en el año 2016 Google AlphaGo, que incorporaba un algoritmo de deep learning, logró vencer al campeón mundial de un juego que es parecido al ajedrez, pero es un juego que tiene origen en China, que es un poco más complejo de estrategia, que se denomina Go. Entonces, en el 2016, el Deep Learning fue capaz de vencer al humano más entrenado para este trabajo. Por lo tanto, eso marcó un hito importante. Entonces, como bien ya dijimos, esta es la capa neuronal que nosotros vamos a ocupar. Entonces, tenemos input de entrada, tenemos varias neuronas que juegan entre ellos, y ya sabemos que cada neurona tiene una función matemática dependiendo de lo que yo quiero lograr como output. Y es así como yo llego al reconocimiento de las imágenes. Entonces, por ejemplo, para reconocer un pingüino, que está bastante pixelado a lo mejor, yo necesito una estructura de red neuronal como la que vemos acá, y de acuerdo a las entradas, que pueden ser cómo están distribuidos los píxeles, qué tonalidad tienen, qué color tienen, yo voy a armar la red neuronal y voy a dar como output, por ejemplo, aquí en el ejemplo tengo solo dos, por ejemplo, puedo diferenciar entre un loro y un pingüino. Entonces la red neuronal va a ser capaz, con esta configuración, de decirme si es un loro o es un pingüino. Si quiero que me reconozcas entre un gato, un perro, un loro, un pingüino o un caracol, esta red neuronal la tengo que complejizar más. Es así como llegamos a este flujo de trabajo, en donde para entrenar el modelo estamos acá. También se denomina minería de datos, en donde yo entreno y voy dando información al modelo para que pueda reconocer. Es decir, este paso de la entrega del pingüino yo tengo que hacerla muchas veces para que el algoritmo sea capaz de aprender. Entonces aquí yo hago la base de datos que le incorporo al algoritmo, lo divido en una base de datos de entrenamiento, pero también tengo que tener una base de datos para validar el modelo. Entonces, siempre manejo un porcentaje de data para modelar y otro porcentaje de data para validar. Y es así como llegamos finalmente
al Pneumonia Analysis, que es ¿cómo funciona? Como lo que hemos estado hablando ahora. Lo que hace es un reconocimiento de patrones anormales en el pulmón. ¿Cómo lo hace? A través de redes neuronales. ¿Qué input ocupa? Ocupa el escáner de tórax para hacer, primero hace una segmentación de los lóbulos pulmonares, y esta segmentación también la hace a través de redes neuronales. Después de haber hecho la segmentación, reconoce cuáles zonas del pulmón no son normales, son anormales, y eso también lo hace a través de un algoritmo de red neuronal, y finalmente hace una cuantificación de estas zonas que están comprometidas pulmonarmente, y me da 4 valores que son los que presento acá: el POO, el POH con sus respectivas siglas, digamos, estoy nombrando las siglas, el LSS y el LHOS. Entonces, obviamente que en imágenes médicas nosotros trabajamos con resoluciones súper altas. Por lo tanto, los inputs, la capa de entrada de la red neuronal, que es la primera capa, es súper compleja, porque trabajamos con imágenes médicas que tienen una alta resolución, y además el challenge, el objetivo es lograr identificar patrones patológicos que también en algunos casos son muy pequeños o de estructuras muy variadas, son muy irregulares en sus bordes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, una red neuronal que funciona en Pneumonia Analysis, que es este software de Siemens que nosotros ocupamos en la clínica, funciona con redes neuronales bastante complejas como las que yo les muestro, un poco simplificadas, en esta presentación. Por lo tanto, ¿qué nos entrega el Pneumonia Analysis? Nos entrega una identificación visual acerca de los lóbulos, que están acá con colores, y también entrega una cuantificación. Entonces, nuevamente, entrega valores de segmentación y de clasificación y de valores cuantitativos. La gran ventaja que entrega Pneumonia Analysis es que yo puedo descargar el archivo y puedo trabajar con estos datos. ¿Cuál es también la gran ventaja de utilizar Pneumonia Analysis? Que el proceso manual para poder entrenar el algoritmo lo hicieron radiólogos expertos y se demoraban alrededor de media hora. Actualmente Pneumonia Analysis se demora 10 segundos en hacer la segmentación y la cuantificación. ¿Qué hacemos con los datos que nos entrega Pneumonia Analysis? Y con esto ya voy finalizando. Lo que estamos haciendo es aventurarnos a trabajar con Machine Learning, que son algoritmos un poco más complejos en la cantidad de datos, para poder hacer 3 cosas importantes. Uno es la predicción de pronóstico, otro es la priorización de pacientes, y otro es la respuesta a la terapia. Entonces, nos estamos aventurando a la clínica a trabajar con Machine Learning. Entonces, el Machine Learning es que yo ingreso un input, una entrada, saco las características de esta entrada, de este perrito en este caso, aplico un modelo que yo voy a elegir con ciertos criterios. Y es ahí donde la ciencia de datos te capacita para poder saber qué modelo tengo que aplicar de Machine Learning para lograr mi objetivo. Y el objetivo en este caso es clasificar si es un perrito o no. En este caso, nosotros lo que hicimos fue, el input son los datos que nos entregó Pneumonia Analysis. Lo que vamos a hacer con esto y lo que estamos tratando de hacer en un plan piloto es entrenar un modelo de Machine Learning para hacer un pronóstico. Y este pronóstico es si el paciente necesita ventilación mecánica o no. Con los datos que nos entrega Pneumonia Analysis de la cantidad de pulmón comprometido, aplico el algoritmo Machine Learning y el algoritmo me va a decir si el paciente necesita la ventilación o no la necesita. Entonces, estos son los datos que hemos recopilado de Pneumonia Analysis. Estos son los datos porque como necesitamos entrenar el modelo, necesitamos decirle cuáles son los que se fueron a ventilación mecánica y cuáles no. Cosa que el día de mañana, cuando yo incorpore un paciente nuevo, ya tenga entrenado el modelo. Entonces, estos son los datos de los pacientes ventilados. Se hace un código, para hacer Machine Learning se hace un código para poder elegir el modelo. Generalmente se ocupan 2 grandes lenguajes de programación que son R y Python. Nosotros estamos ocupando R en este caso, y finalmente tenemos un piloto de lo que nos da el algoritmo de Machine Learning, que por ejemplo con todos los datos, si el score visual, que es uno de los datos que entrega Pneumonia Analysis, es menor a 11, por ejemplo, si es menor a 11, se me va a la rama que no necesita ventilación mecánica, no necesita intubación, pero si este paciente es mayor a 33 años, finalmente no va a necesitar. Y si es menor, sí va a necesitar. Entonces, este es un plan piloto, digamos, de lo que puede ser el Machine Learning con los datos que adquirimos de Pneumonia Analysis, que es lo que estamos haciendo actualmente y tratando de hacer en la clínica.
con eso termino este viaje por lo que es la inteligencia artificial, esperando aclarar algunos conceptos, y agradecer a Jaymar Bermeo, que es Product Manager de CP de Siemens, que me prestó bastante información para poder construir esta charla. Espero que haya sido de gran utilidad y entretenida la charla de inteligencia artificial.